Vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. Para eso tenemos la concentración de hidrogeniones y el pH. Los hidrogeniones se van a medir en nanoequivalentes y para esto, como esta es una partícula muy pequeña, se va a expresar sistemáticamente en unidades de pH, ¿verdad? Un hidrogenión normal va a ser de 40 nanoequivalentes, que va a corresponder a un pH de 7.4. Los cambios del pH van a estar inversamente relacionados con los cambios de los hidrogeniones. También a esto podemos asumir que una disminución del pH se va a asociar a un aumento de los hidrogeniones. Bien, la concentración de los hidrogeniones en el líquido extracelular va a estar determinada por el equilibrio entre la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración del bicarbonato en el líquido extracelular. Para esto tenemos una fórmula para hallar la normalidad, que es de 24 por la división del valor normal del valor de la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, tenemos que es una acidosis cuando el pH es menor a 7.4 y una alcalosis cuando es mayor a 7.4. Para determinar si el trastorno es respiratorio o metabólico, dependiendo en la acidosis, si la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, vamos a ver que es una acidosis respiratoria. Pero si en la acidosis el bicarbonato está disminuido, entonces tenemos que es una acidosis metabólica. En cambio, en la alcalosis ocurre lo contrario. Cuando la PCO2 baja en una alcalosis, vamos a tener que es un trastorno de alcalosis respiratoria. Pero si tenemos en cambio el bicarbonato aumentado en una alcalosis, pues tenemos que esta va a ser una alcalosis metabólica. Teniendo en cuenta que también existe alcalosis o acidosis mixtas. Ya. Ahora, tenemos el trastorno primario. El cambio primario, como ya lo dije, en la acidosis respiratoria, vamos a tener en cuenta que para la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar. El cambio compensador va a ser, digamos, si tenemos una acidosis respiratoria, el compensador va a ser una alcalosis metabólica. Por eso el cambio compensador va a ser el aumento del bicarbonato. En la alcalosis respiratoria tenemos una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y su cambio compensador va a ser igual, una acidosis metabólica, que es la disminución del bicarbonato. Para hablar acerca sobre las fórmulas que vamos a utilizar para determinar si un paciente está compensado o no, tenemos que tomar en cuenta ciertos datos, los valores normales, principalmente el pH, que va a oscilar entre 7.35 y 7.45. La PCO2, que va a oscilar entre los 35 a los 45 milímetros de mercurio, y el bicarbonato, que va a oscilar entre los 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, ahora teniendo en cuenta ya los valores normales, en este recuadro como que vamos a resumir lo que la compañera mencionó anteriormente, y adicional también tendremos ciertos valores que nos van a ayudar ya en las fórmulas para saber si está compensado el paciente, ¿ya? Entonces tenemos primero el pH. Sabemos que el pH normal va a oscilar entre 7.35 y 7.45. Cuando el pH es menor a 7.35 vamos a hablar acerca de una acidosis, y cuando es mayor a 7.45 hablamos de una alcalosis. En el caso de la acidosis, ¿por qué se da una acidosis? Bien, es porque hay mucho ácido o porque ha disminuido el bicarbonato, ha disminuido las bases. Entonces, en el primer caso, que es cuando ha disminuido demasiado el bicarbonato, es decir, que ha disminuido menos de los 22 miliequivalentes por litro, ¿ya? Entonces aquí la vamos a denominar como acidosis metabólica. Y en el caso en el que el ácido aumente mucho, es decir, más de los 45 milímetros de mercurio,
acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, en el caso de la alcalosis, cuando el pH es mayor a 7,45, ¿por qué se da la alcalosis? Pues se da porque hay un aumento de bases o porque hay una disminución de dióxido de carbono, o puede ser también porque hay una combinación de estos dos factores, ¿no? Cuando hablan de una alcalosis metabólica, podemos mencionar que es cuando hay un aumento del bicarbonato, es decir, cuando es mayor a 26 miliequivalentes por litro, o podemos hablar de una alcalosis respiratoria cuando el dióxido de carbono ha disminuido menos de 35 milímetros de mercurio. Ya hablamos ahí de una alcalosis respiratoria. Ahora, en cada uno de estos casos de trastornos ácido-bases, pues el organismo va a intentar compensarlos. Y para ello, para cada caso, vamos a tener una compensación específica, ¿no? En el caso de la acidosis metabólica, vamos a tener la compensación respiratoria. Es decir, que como ha disminuido el bicarbonato, también va a disminuir el CO2, ¿no? Entonces, estos datos, no sé si los datos del final los pueden ver, pero en una acidosis metabólica, por cada miliequivalente por litro que disminuya, vamos a esperar que disminuya asimismo 1,2 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya? Y en el caso de una acidosis respiratoria, por cada, vamos a tener aquí dos tipos de compensaciones, en aguda y crónica. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente de CO2, vamos a esperar que aumente asimismo un miliequivalente de litro de bicarbonato. Y en el caso crónico, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenten de CO2, vamos a esperar que aumenten 3,5 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Y en el caso de la alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que suba, vamos a esperar como respuesta compensatoria, como compensación respiratoria, el 0,7 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya? En el caso de la alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de bicarbonato que disminuya, vamos a esperar que disminuya también 2 miliequivalentes de litro de CO2. Y asimismo, en el caso crónico, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que disminuya, vamos a esperar como respuesta compensatoria renal que disminuya 5 miliequivalentes de litro de bicarbonato. Estos valores que les acabo de mencionar son importantes porque estos nos van a ayudar al momento de determinar las fórmulas que vamos a utilizar para saber si está compensado o no un paciente. Ya, en el caso de que ocurra como alteración primaria la acidosis metabólica, vamos a utilizar la fórmula que ven en pantalla, en donde vamos a esperar que el CO2 se disminuya, ¿no? Entonces, el CO2 esperado, utilizamos la fórmula que ven en pantalla. En el caso de la alcalosis metabólica, vamos a esperar asimismo que aumente el CO2 y utilizamos la siguiente fórmula. Y asimismo, en el caso de la acidosis respiratoria, como en el caso de la alcalosis respiratoria, de acuerdo a si es aguda o crónica. Ya, gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que sería el método escalonado para la interpretación ácido-base. Como primera etapa es en la cual vamos a evaluar lo que sería el trastorno. Tenemos que en la primera regla nos va a existir una alteración del ácido-base, ya sea en la presión parcial de dióxido de carbono, que se va a encontrar fuera de los valores normales. Como segunda regla es cuando va a existir una alteración ya sea en el pH o en la presión parcial del dióxido de carbono. En estos de aquí, si ambos se van a encontrar ya sea en aumento o en disminución, estamos hablando de un trastorno metabólico. Pero si ambos van en direcciones opuestas, estamos hablando de lo que sería un trastorno respiratorio. Como tercera regla tenemos que si el pH como la presión parcial del dióxido de carbono van a ser normales, va a existir un trastorno ácido-base mixto, metabólico y respiratorio. En este de aquí tenemos que cuando el pH va a ser normal y va a existir un cambio de dirección
en la presión parcial del dióxido de carbono, es un trastorno respiratorio, pero cuando la presión parcial del dióxido de carbono va a estar normal y va a existir un cambio de dirección en el pH, estamos hablando de un trastorno respiratorio. No, metabólico, perdón. Ya, en cuanto a la etapa 2, en esta de aquí se va a evaluar lo que serían las respuestas compensatorias. En la regla 4 tenemos que va a existir una acidosis o una alcalosis metabólica primaria y se va a usar la concentración del bicarbonato sérico para identificar la presión parcial de dióxido de carbono esperada. Y como quinta regla tenemos que si va a existir una acidosis o alcalosis respiratoria, se va a usar la presión parcial de dióxido de carbono para calcular lo que sería el pH esperado. Y como última etapa, esta de aquí, esta va a ser lo que sería la etapa final del método, en la cual se va a centrar en que los pacientes con acidosis metabólica y va a consistir en dos determinaciones conocidas como hiatos o intervalos. El primero va a ser el hiato o el intervalo de anion gap, que es un cálculo de aniones no medidos que va a ayudar a identificar lo que sería la causa de la acidosis metabólica. Y el segundo hiato o intervalo, esta va a ser la comparación del cambio del hiato aniónico o el cambio de concentración sérica del bicarbonato. Y esto de aquí va a haber un intervalo entre los dos y se puede describir los trastornos ya sean metabólicos o mixtos. A continuación voy a hablar sobre el hiato o intervalo aniónico o anión de Gap. Este consiste en un cálculo de abundancia relativa en lo que de aniones no medidos, y esto se va a usar lo que sirve para determinar si los ácidos metabólicos se debe a una acumulación de ácidos no volátiles, como por ejemplo el ácido láctico, o también para la disminución de lo que es el bicarbonato, por ejemplo cuando tenemos diarrea. Para determinar lo que es el hiato aniónico, se lo va a utilizar para alcanzar el equilibrio electroquímico y la concentración de aniones cargadas negativamente, que debe ser igual a la concentración de aniones cargados positivamente. Aquí se va a incluir lo que se va a medir este equilibrio, como el sodio, el cloruro y también el bicarbonato. Y en cambio, lo que no se va a medir este equilibrio va a estar lo que son los aniones no medidos y los cationes no medidos. La diferencia de esto va a ser por la abundancia relativa de los aniones no medidos, que se van a denominar hiatos aniónicos. Aquí en los valores de referencias se va a consistir en que el valor del anión gap se estableció originalmente de 12 más menos de 4 miliequivalentes por litro, que va a tener un intervalo de 8 a 16 miliequivalentes por litro. Debido a los nuevos sistemas que se han establecido para medir lo que son los electrolitos séricos, se ha descendido a 7 más o menos 4 miliequivalentes por litro, y que va a tener también un intervalo de 3 a 11 miliequivalentes por litro. Y aquí en la influencia de la albúmina, aquí se va a hacer una fuente importante de aniones no medidos, y la cual la reducción va a ser del 50% de concentración de albúmina, la cual va a permitir una causa de reducción del 75% del hiato aniónico, ya que la albúmina sérica baja solamente se va a presentar en los pacientes en UCI, pero es muy importante medir lo que es la albúmina. Para corregir lo que son los aniones de Gap, la hipoalbuminemia
hipoalbuminina va a ser lo que son las concentraciones de albuminas y fosfato y para establecerlo va a ser con la fórmula que está ahí, con el sodio menos cloruro más el bicarbonato. Y el siguiente método va a estar relacionado con el factor de 4.5 de la concentración normal de la albúmina sobre gramos sobre decilitro. Aquí, como vemos en el cuadro, para determinar lo que son el hiato amónico, va a estar clasificado en aniones no medidos y cationes no medidos. Como vemos, en aniones no medidos va a estar lo que es la albúmina con el 15 miliequivalentes por litro, el ácido orgánico 5 miliequivalentes por litro, fosfato de 2 miliequivalentes por litro y el sulfato de 1 miliequivalentes por litro, y esto sumado se va a dar de 23 miliequivalentes por litro. En cambio, en los cationes no medidos va a estar el calcio en 5 miliequivalentes por litro, el potasio de 4.5 miliequivalentes por litro y el magnesio de 1.5 miliequivalentes por litro, y esto sumado va a estar un total de 11 miliequivalentes por litro. Como vemos, el hiato iónico de los aniones no medidos va a estar menos sobre cationes no medidos y va a dar igual de 12 miliequivalentes por litro. Y si la albúmina se va a reducir 50%, el hiato aniónico va a estar igual de 4 miliequivalentes por litro. Continuando ahora con el hiato aniónico, básicamente el hiato aniónico se suele usar más en lo que son las acidosis metabólicas, y el hiato aniónico o anion gap o brecha aniónica básicamente se subdivide en dos partes, que es cuando hay una acidosis metabólica con un anion gap elevado o una acidosis metabólica con un anion gap normal. Básicamente el anion gap, como ya dijo el compañero, simplemente es como la concentración, o sea, la elevación entre lo que va a ser los cationes, que son la parte positiva, y los aniones, que son la parte negativa. Hay que tener en cuenta que dentro de los cationes representa la parte positiva, principalmente lo que es el sodio, ya verán por qué, por la fórmula, y en el caso de los aniones más es lo que es bicarbonato y lo que es el cloro. En esa brecha que ustedes observan encima de lo que va a ser el bicarbonato, es esa brecha la que se va a ver afectada, y es por eso que existen dos tipos, el elevado y el normal. Caso que en el elevado, como dice ahí, es cuando se da una adición de lo que son los ácidos, pero aquí no se va a ver afectado ninguno de los aniones principales. Mientras que en el normal es aquí cuando los ácidos ya no están dentro de esa brecha, sino quienes se ven afectados ya son principalmente lo que es el cloro. Entonces, por eso dentro de los elevados vamos a tener principalmente lo que es las acidosis lácticas y lo que son las cetoacidosis diabéticas. También puede estar por intoxicaciones, como por ejemplo el metanol, el etilenglicol, los salicilatos, entre otros. Y en el caso de los normales tenemos lo que es principalmente, y que siempre lo encabeza, lo que son las diarreas. Tenemos las infusiones de solución salina isotónica y también como insuficiencias renales, pero iniciales. A ver, para explicar cada una de estas, como dije, en el elevado, básicamente en esa brecha que observan aquí es donde va a haber la acumulación de ácidos, por eso que principalmente se lo conoce como hiato aniónico elevado como normoclorémica, porque aquí no se ve afectado lo que es el cloro y se usa lo que es esa fórmula, la que es sodio menos cloro más bicarbonato, que básicamente es la resta entre lo positivo, que es el sodio, y lo negativo, que básicamente es el cloro y el bicarbonato. Entonces, por eso es que ustedes pueden observar que si nosotros reemplazamos, sale 20, ¿cierto? Y básicamente el valor normal es solamente entre 10 más o menos
2, y entonces como 20 supera 10, obviamente que este va a estar elevado. En el caso de, por ejemplo, las cetoacidosis diabéticas, como sabemos que aquí van a haber aniones que no son no volátiles, que son no medibles, es por eso que en esa brecha, aquí es donde van a empezar acumulación excesiva de lo que son cetonas, y en el caso de la acidosis lácticas, aquí es lo de el lactato que empieza a acumularse. En el caso de los hiatos aniónicos normales o conocidos también como hiperclorémicas, es porque en estos casos aquí ya no hay acumulación de ácido, sino como dije, aquí ya se ve afectado lo que va a ser el cloro. Aquí hay una increíble disminución de lo que va a ser el bicarbonato y esto por consecuencia hace que el riñón empiece a producir demasiado cloro y empiece a reabsorber demasiado cloro, y entonces por eso es que se llama hiperclorémicas. En estos casos, como principal tenemos lo que es la diarrea, porque en el caso de las diarreas aquí va a haber pérdida excesiva de lo que va a ser bicarbonato por las heces, y en el caso de, por ejemplo, las pérdidas renales, lo mismo va a suceder con las acidosis, y en el caso de, por ejemplo, los fármacos, pacientes que toman acetosolamida, en estos casos aquí es donde se va a ver afectado lo que es aquí es donde se va a ver afectado la anhidrasa carbónica, que la anhidrasa carbónica es la que permite que se reabsorban lo que son bicarbonatos, y entonces como consecuencia, como no se puede reabsorber, se pierde y solo se empieza a acumular lo que son cloros. Ahora, ¿existen acidosis metabólicas mixtas que combinen a los dos? Sí, sí existen. En donde nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que presenta lo que es una acidosis metabólica con GAP elevado, por ejemplo, en el caso de las cetoacidosis diabéticas, en donde estos primero están con un GAP elevado, entonces nosotros le damos lo que es el tratamiento. En algunos casos hay que tener en cuenta que las infusiones de solución isotónicas, que se encuentran principalmente en la del GAP normal, que se le suele dar a los pacientes con cetoacidosis diabéticas, en estos casos, como están llenos de cloro, pasa que estos pacientes pasan de tener un anión GAP elevado y lo pasan a tener normal por la elevación del cloro. Bueno, voy a comenzar hablando sobre lo que es el tratamiento de la acidosis. El tratamiento general aquí se lo resume en 5 pasos. Tenemos detener lo que es la producción de hidrogeniones, reducir lo que es la PCO2, aumentar la producción de bicarbonato endógeno y aumentar el catabolismo de los aniones en exceso, y administrar bicarbonato exógeno y mantener lo que es la homeostasis del potasio y del calcio. Tenemos primero que es detener lo que es la producción de hidrogeniones. Tenemos primero lo que es la lactoacidosis. Tenemos que primero abrir lo que es una vía aérea, ya sea mediante lo que es una cánula de Mayo o un tubo endotraqueal. Se debe hacer lo que es la ventilación, ya sea de forma manual o de forma automática. Se debe obtener lo que serían los latidos efectivos del paciente, y se debe mejorar lo que es la PCO2 mediante lo que es una oxigenoterapia, dobutamina y lo que sería la dopamina, y también lo que sería la hemodilución. En cuanto a la cetoacidosis, esta se lo divide en cetoacidosis diabética y cetoacidosis alcohólica. En la cetoacidosis diabética tenemos lo que es un grado inicial de insulina rápida de 10 unidades, con lo que sería un suero de solución salina con insulina rápida, un ritmo de 2 a 10 unidades hora. Y otra alternativa, tenemos lo que son los bolos de 10 unidades de insulina cada 2 horas, con un control de la glicemia cada 4 horas. En cuanto a la cetoacidosis alcohólica, vemos que lo que es la perfusión de glucosa debe ser un 5 o un 10%, con lo que sería 10 unidades de insulina rápida en lo que sería cada 500 ml de suero. En cuanto a la intoxicación exógena, tenemos lo que es el metanol. Iniciamos el tratamiento con 0,6 gramos de etanol por kilogramo de peso de forma en bolo oral, con el fin de poder obtener lo que sería una concentración de etanol en sangre de unos 100 miligramos por decilitro. Seguido por lo que es, tenemos la infusión del etanol oral de 0,15 gramos por kilogramo hora en bebedores, y en aquellos que no son bebedores de 0,07 gramos por kilogramo hora. En
cuanto al etilenglicol, vemos que las pautas aquí son idénticas a la intoxicación por lo que es el metanol, pero aquí probablemente va a requerir lo que es una hemodiálisis precoz y debido al fracaso cardíaco y renal. En cuanto trata, segundo, tenemos lo que es reducir lo que es la presión. Al momento para reducir lo que serían estas cargas, estos hidrogeniones, lo podemos hacer en cuestión de minutos mediante lo que es una hiperventilación adecuada. Ya, si estamos ante lo que es la presencia, ya sea una acidosis metabólica moderado grave, cualquier etiología, hay un aumento de lo que es la PSO2 por ya arriba de 40, ya optamos por lo que es una intubación orotraqueal y derivar lo que son las unidades de cuidados intensivos. Bueno, y la tercera, tenemos que favorecer la excreción de ácido y aumentar la producción endógena de bicarbonato. Ambos lo podemos hacer de diferentes formas. Entre estas tenemos lo que es el lavado gástrico ante lo que es una intoxicación, ya sea por lo que sería el metanol, salicilatos o el etilenglicol. Y también tenemos lo que es la hemodiálisis, también una intoxicación por lo que es el metanol, etilenglicol y en caso de acidosis un fallo renal cardíaco. Y en el caso de que no sea accesible lo que es la hemodiálisis, optamos por lo que es una diálisis peritoneal. Y también lo que sería, una alternativa a lo que sería la diálisis sería en caso de situaciones de acidosis metabólica con algún fallo renal oligúrico o que hay una expansión de volumen y la expansión la opción sería lo que es una aspiración gástrica tras lo que es la estimulación de secreciones por medio de lo que es la pan gástrica. Y en cuanto a la administración de bicarbonato exógeno, pues esta se lo hace en un caso de que queramos reducir esta acidemia grave o que la secreción de estos hidrogeniones sea tarde. Para los criterios para el tratamiento absoluto de lo que sería la administración del bicarbonato, sería que tengamos un bicarbonato por debajo de menos de 5 mm, tenga alguna dificultad en lo que sería mantener una hiperventilación adecuada, una acidosis metabólica con un GAP normal, o que tenga una acidemia grave asociada a lo que sería un fallo renal o intoxicación exógena. En cuanto a la hemeostasis del potasio y de lo que sería el cloro, la infusión de bicarbonato va a determinar lo que sería la entrada de este potasio extracelular dentro de la célula y también lo que sería reducir este calcio unido hacia la proteína. Por lo tanto, nos condiciona hacia lo que es una hipopotasemia en casos de que haya una disminución del potasio ya previamente. Por ejemplo, en aquellos casos sería como una cetoacidosis diabética. Podemos esperar de lo que sería una hipopotasemia en caso de una acidosis tubular distal de tipo 1 o una pérdida gastrointestinal de bicarbonato y de potasio, una cetoacidosis diabética. En cuanto al principio del tratamiento, pues tenemos que usar varias vías intravenosas de reposición para poder separar lo que sería el potasio del calcio y el calcio del bicarbonato. Debemos lo que sería monitorear lo que serían los latidos cardíacos y dependiendo del estado del paciente se debería evitar lo que sería la reposición del sodio, la reposición del potasio, y el calcio por vía central para evitar así la aparición de alguna arritmia. Y también asegurar lo que es un volumen de diuresis adecuado. En cuanto al tratamiento de lo que sería la alcalosis, al estar presente lo que sería una alcalosis metabólica, ya sea acompañada de lo que sea una hipopotasemia o de una contracción del volumen, el tratamiento óptimo sería lo que es la extracción del volumen con suero de solución salina o con cloruro de potasio. Aquí debemos de evitar lo que es el uso de lo que es el lactato de Ringer y otras soluciones que contengan aniones orgánicos que favorezcan a lo que es la producción de bicarbonato. Y para poder favorecer lo que es
dispersión de lo que sería el bicarbonato, pues usamos lo que es la acetoazolamida, ya que no se lo utilizaría ya en casos de pacientes que persista lo que es la hipovolemia o que tenga una hipopotasemia. Ya, si en el caso de que exista una insuficiencia renal avanzada, que haya una filtración glomerular por debajo de unos 10 o de 10 o 15, la corrección de lo que sería la alcalosis mediante lo que es el tratamiento intravenoso va a depender de la concentración distal de sodio, que por lo general el paciente va a ser pobre. Y si hay alguna alteración ya asociada, pues digamos lo que es la hiponatremia, la hipopotasemia, la hipocalcemia, y aquí el tratamiento sería lo que es una diálisis peritoneal y una hemodiálisis aguda. En cuanto a la existencia de la hipomagnesemia, aquí podemos ya sospechar lo que sería una disminución del magnesio, la que sería la alcalosis, que bueno, en aquellas que siguen un tratamiento diurético prolongado, que tenga una alcalosis y de alcalosis hipopotasémica con depresión del volumen, en el que el tratamiento general no corrija ni la alcalosis ni la hipopotasemia. Entonces aquí podemos dar lo que es un diagnóstico diferencial del síndrome de Batten, en el que, bueno, aquí el tratamiento sería lo que serían sales ya sea de forma intravenosa oral, de sales de magnesio, y en el caso ya de que se sospeche lo que es un síndrome de Batten, no sería suficiente lo que sería ese suplemento de lo que sería el potasio y la sal de magnesio, sino que lo asociaríamos hacia lo que es un tratamiento de base con lo que sería lo que sería el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, la indometacina y la espronolactona y la amilorina. Bueno, si hay deterioro a nivel de conciencia, si se va a ver comprometida lo que es la parte respiratoria y la parte neurológica, no se debe iniciar de forma inmediata lo que es el tratamiento sin antes haber hecho el control de la presión venosa central y de la vía aérea. Y deberíamos de contar aquí con lo que sería con el apoyo de una unidad de cuidado intensivo. Y en el caso si hay alguna hipoventilación significativa, pues sería necesario lo que es la administración de ácido clorhídrico diluido o algunos otros tipos de sales acidificantes como el clorhidrato de lisina o la arginina. En el caso de si hay tetanía, pocas serán las veces en las que sería necesaria la utilización de las sales de calcio intravenosa para controlar lo que es la crisis tetánica provocada por la alcalosis metabólica, y que por lo general van a ser agudas. En el caso de que no haya una disminución de lo que sería el calcio, se administrará lo que es una mínima dosis de lo que sería el calcio con el fin de poder aumentarla de forma temporal, con el fin de que el tratamiento de fondo pueda reducir lo que es esta alcalemia. Bueno, la cantidad de fundir siempre va a ser mínima con el fin de que no haya alguna diferencia al momento de reponer el calcio como cloruro o como gluconato. En el caso de que tengamos ya una vía central o una cateterización periférica, podemos optar ante lo que sería el cloruro, y si estamos en duda sobre lo que sería esta vía venosa, podemos optar por lo que es el gluconato. Y si hay hipertensión, pues se debe evitar lo que son los diuréticos de asa, disminuir lo que es la dieta rica en sodio, y en lo que sería ya en el síndrome de Liddle, la hipertensión, la alcalosis, la hipopotasemia van a responder bien a lo que sería el tratamiento con triamtereno o amilorida, pero no con lo que sería la espironolactona. Bueno, comenzando con los ejercicios, tenemos el primer ejercicio. Tenemos un paciente masculino de 50 años que llega a emergencia en estado de deshidratación.
con respiración profunda y una frecuencia respiratoria aumentada. Y presentar lo que es un aliento cetónico al examen clínico, que es APC. Se le hizo una serie de estudios, entre estas tenemos lo que es una gasometría arterial. De aquí, ¿quién me podría interpretar lo que sería la... Alfonso está acá. Sí, presente. Alfonso, ¿qué es? Ok, debo primero ver el pH, que tiene 7,10, la cual es disminuido. Tengo que ver es la presión parcial del dióxido de 20. ¿Qué es eso, Alfonso? Bueno, presento una respiración profunda. Que si No, estoy diciendo solo la gasometría. ¿Qué es la gasometría? De la gasometría. Ok. De las cuales estás presentando es una Benítez. acidosis respiratoria. Acidosis metabólica. Bueno, como ya dijo el compañero, pues hoy vamos a presentar lo que es una pH baja, tanto estaremos ante lo que es una acidosis, ¿no? El compañero ya dijo que estamos ante lo que es una acidosis metabólica. Aquí la causa sería lo que es por el carbonato bajo. Entonces aquí, ¿quién trata de compensar? Lo que es el pulmón, mediante lo que es la eliminación, mediante lo que es la exhalación de estas cargas ácidas, ¿no? Por eso que el Burga. CO2 está en... Está acá Burga. Burga, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios del equilibrio ácido-base? En equilibrio ácido-base tenemos mecanismos compensatorios la respiración y Cárdenas. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores del equilibrio ácido-base? Y punto, ¿cuáles son? Ah, no, tú pusiste. Spin. Compensación respiratoria y renal. Ya. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores del equilibrio ácido-base? El compensador el respiratorio y el renal. Ya. Esos dos. Sí. Por medio de las proteínas. Ya. Conto, ¿verdad? No, spin. Sigamos. Ya, bueno. Entonces, como ya sabemos que la compensación se dio mediante lo que es la exhalación de la que es la PCO2, debemos determinar si es la PCO2 esperada, para ver si el paciente está correctamente compensado o no. Para esto utilizamos lo que es la fórmula de Winter, que es de PCO2 esperado igual a 40 menos, abro paréntesis 1.2 por, abro paréntesis 24 menos bicarbonato actual. Comenzamos haciendo lo que es el cálculo, primero restando el 24 por lo que es el bicarbonato actual, que sería de 5, nos daría un total de 19. Y este resultado lo multiplicamos por 1.2, que nos dará un resultado de 22.8, y lo restamos por 40 y nos daría un resultado de 17 más menos 2, un total de 19. Se podría decir que el pulmón se ha tratado de compensar esta acidosis metabólica mediante lo que sería la expulsión de estas cargas ácidas, ¿no? Por eso ahí dice que la respiración es profunda y la frecuencia respiratoria está aumentada. Ya. Y bueno, al ser lo que es una acidosis metabólica, también tenemos que hacer lo que es el cálculo de lo que es el anion gap. El anion gap es igual a lo que es la concentración de sodio. García está acá. García, ¿para qué nos sirve el anion gap? Para calcular lo que es la Gavilanes. Ahora, ¿para qué nos sirve el anion gap?
Santiago. ¿Va? Santiago, ¿para qué nos sirve el anion gap? Para darnos cuenta del equilibrio que hay entre las cargas Ya. aniónicas y cationicas. Ya. En este caso se cogen lo que son las cargas cationicas, serían lo que corresponden a las positivas, que sería el sodio es un líquido que se derrete el cloro y el bicarbonato. El resultado de eso de allí nos daría el anión gap. Ya. Pesantes está acá. Pesantes. Como lo dijo el doctor Intriago, sirve para medir las cargas aniónicas. En sí, en la parte clínica, ¿para qué me ayuda a diferenciar esto? ¿Qué me hace diferenciar en la clínica? ¿O qué me ayuda en la clínica a diferenciar el anión gap? ¿O qué importancia clínica tiene tú en el diagnóstico? El doctor lo dijo. Rodríguez está acá. Rodríguez, lo mismo. O sea, en base a lo que dijo el compañero, los aniones GAP van a ayudarnos como que a observar los iones que no van a estar medidos en el plasma. Ya. Pero ¿cuál es la importancia clínica de esto? ¿Cómo, o sea, para qué yo utilizo el anion gap en la clínica? O sea, va como que a orientarnos al diagnóstico de la posible causa de ya sea de la acidosis o de la... Ya. El anion gap se presenta más en la acidosis metabólica, ¿ya? Estamos claros. Pero en la importancia clínica, ¿qué me hace diferenciar? Ya sabemos que es pérdida del sodio, ya sabemos que es pérdida de los electrolitos medibles y inmedibles. ¿Qué me hace diferenciar? O sea, va a ayudarnos a observar si el cloro está aumentado o disminuido. Ya, muy bien, pero ¿para qué? ¿Vas bien? ¿Pero para qué? Para orientarnos en el tratamiento, ¿no? No, mi amor. El anion gap se lo da netamente para medir si son las pérdidas gastrointestinales que se están habiendo en un momento determinado o no son gastrointestinales, pueden ser también renales. Entonces ahí medimos el anion gap urinario. Cuando nosotros hablamos de, porque esto es lo que tú estás midiendo es el anion gap sérico. Entonces cuando yo defino que el anion gap sérico hay pérdida de electrolitos, especialmente de cloro y cloremia, predominantemente son gastrointestinales. ¿Ya? Y si yo ya veo que no son, el anion gap está en rango óptimo, pues yo digo que entonces las pérdidas son extraintestinales y pueden ser renales, pueden ser de otra causa X, para poder determinar, ya yo pido lo que es el anion gap urinario. Sigamos, doctor. Bueno, haciendo lo que es el reemplazo de los valores, tenemos lo siguiente, nos sale un anion gap de 14. Nos sale el valor normal del anion gap sería de 10, y al ver que está 14, pues el anion gap está aumentado. Y si recuerdan, pues la compañera había presentado un cuadro de las causas del anion gap aumentado, y entre esas, como pueden observar, el paciente presenta lo que es un aliento cetónico. Y una de las causas del anion gap elevado sería, una de esas sería lo que es la cetoacidosis. Bueno, tenemos un segundo ejercicio, tenemos un paciente. Pasa a la siguiente. Déjala ahí. Doctor Sánchez. Ahora, tú para poder definir cetoacidosis o para poder definir, acidosis metabólica, ¿qué valoras tú en estos pacientes? ¿O qué tendrías que ver tú en
en la gasometría? Lo principal en la acidosis metabólica es el bicarbonato. Ya. Se va a tratar de disminuir el menor ácido. Ya. En cuanto al pH, va a estar aquí aumentado. El pH. No, va a estar disminuido, perdón. Ya. Ya, eso es en cuanto a la acidosis metabólica. Y aquí, en la manera de compensar, es el cambio, el dióxido va a estar disminuido de manera de compensar. Ya que esto el paciente puede presentar lo que es una respiración, digamos, de respiración de manera caliente, y esto se le puede denominar como respiración del pulmón. David, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Y dentro de esos mecanismos compensatorios, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que primero se activa? El que dijo Abraham, ¿sí? Ya, es el primero que se activa. Ya. Tambo. Tambo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ajá. ¿Cuál sería el principal mecanismo? ¿Cuál sería el principal mecanismo compensador en una acidosis metabólica? ¿Cuál sería el principal? Reyes, ¿está acá? Sí. Doctor Reyes, ¿cuál sería el principal mecanismo compensador ante una acidosis metabólica? En este caso optaría el sistema respiratorio, hiperventilando al paciente para así aumentar se aumenta la presión parcial de dióxido de carbono para producir más bicarbonato. Los ejercicios los vamos a ver en la siguiente clase. A ver, señor. A ver, por Dios santo, cojan un libro, lean porque no quiero causarles molestia. No están leyendo, en serio. No se confíen porque este ciclo va a ser bastante pesado. La siguiente clase